¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar con el tema número 14 de álgebra, cocientes notables. Comencemos. Así como existen los productos notables, que son productos inmediatos, rápidos, fórmulas ya establecidas, también existen los cocientes notables. ¿Qué son los cocientes notables? Son cocientes de ciertas divisiones, ¿correcto?, que se pueden hallar de forma inmediata. Tenemos la siguiente forma general: x a la n más menos y a la n. Puede ser suma o puede ser resta, ¿correcto?, entre x más menos y. Tenemos la siguiente forma, la siguiente división: dividendo, divisor, donde n viene a ser el número de términos, ¿correcto? X y y vienen a ser las bases, x primera base y y segunda base. Esa es la forma general de las divisiones que debemos tener para aplicar cocientes notables. ¿Cuáles son las propiedades? N viene a ser el número de términos del cociente, ¿correcto? Y también, si tenemos la siguiente división: x a la n más menos y a la n entre x a la p más menos y a la q, entonces podemos definir que n entre p es igual a n entre q, y este resultado viene a ser el número de términos del cociente, ¿correcto? Tenemos tres casos de cocientes notables. Primer caso: cuando en el numerador o en el dividendo es resta y en el divisor también es resta. X a la n menos y a la n entre x menos y, donde n pertenece al conjunto de los números naturales y n es mayor o igual que 2, ¿correcto? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el cociente notable? De la siguiente forma: x a la n menos 1, ¿correcto? N, que es el número de términos, le restamos 1. Luego sigue disminuyendo, x a la n menos 2, pero aparece la segunda base, que es y a la 1. Luego sigue disminuyendo, x a la n menos 3, y y comienza a subir, y al cuadrado. Y así sucesivamente hasta que desaparece x y el último término viene a ser y a la n menos 1, ¿correcto? Segundo caso, muy parecido al anterior, ¿correcto? X a la n menos y a la n entre x más y. Nos damos cuenta que en este caso el divisor es una suma, aquí era una resta. También se cumple que n pertenece al conjunto de los números naturales, n es mayor o igual que 2, pero n es par, es un número par. ¿A qué es igual el resultado? A lo mismo que lo anterior, solo que aquí van a intercambiar los signos. Acá era todo suma, más, hasta el último término. Aquí empezamos con más, menos, más, y seguirá menos, más, menos, hasta que el último también va a ser menos. El último es menos. Y en el caso 3, tiene la siguiente forma: x a la n más y a la n entre x más y. Es suma y suma, ¿correcto? N pertenece al conjunto de los números naturales, n es mayor o igual que 3, acá hay una diferencia, ojo. Y n debe de ser un número impar. La respuesta es muy similar a las dos anteriores, pero aquí también se intercalan los signos. Empezamos con más, seguirá menos, pero el último término va a ser positivo. Aquí era negativo, aquí es positivo, ¿correcto? Y por último, el término general o el término K es cualquier término del cociente notable. Tenemos el siguiente cociente notable: x a la n menos y a la n entre x menos y. El término K o el término general, aquí es igual a x a la n menos k por y a la k menos 1, donde k viene a ser el lugar del término que me piden hallar. Puede ser el término 5, el término 6, el término 10, ¿correcto? N viene a ser el exponente del dividendo, ¿correcto? Y x y y son los términos del divisor, ¿correcto? Ojo, para los otros dos casos, este es el caso 1. Para el caso 2 y el caso 3, el término k es prácticamente lo mismo, pero le vamos a multiplicar por menos 1 elevado a la k menos 1, ¿correcto?
Pregunta 1, nos piden el siguiente cociente notable. Muy bien. Caso 1, menos menos. Todos son positivos. Empezamos. X a la 7 menos 1, o sea, x a la sexta, más, comienza a bajar x a la quinta, y y aparece, y a la 1, más x a la cuarta, y al cuadrado. Aquí aclaramos un poquito. Correcto. Otra vez, más x al cubo, y al cubo, más x al cuadrado, y a la cuarta, más x a la 1, y a la quinta. Y por último, aquí ya desaparece el x, me quedaría y a la sexta. Esta es mi respuesta. Pregunta 2. Nos piden desarrollar este cociente notable. Mira, ya está resuelto. Te voy a explicar cómo se hace. X a la 50ava es lo mismo que decir x a la quinta todo elevado a la décima. Y y a la 100ava es lo mismo que decir y a la décima elevado a la décima. ¿Por qué hace esto, profesor? Justamente para dar esta forma y hacerlo más pequeño el resultado. Entre x a la quinta más y a la décima. Por lo tanto, le vamos a dar un valor de a esto y a esto un valor de b. Y nos quedaría así. A a la décima más b a la décima entre a más b. Tercer caso, más. ¿Cómo sería? Empezamos con a la novena. Recuerda que es n-1, o sea, 10 menos 1, a la novena. Luego empieza a disminuir a la octava, a la séptima, a la sexta, a la quinta, a la cuarta, al cubo, al cuadrado y simplemente hasta que desaparece. Y el b, desde el segundo término, b a la 1, b al cuadrado, b al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava y por último b a la novena. Comienza a aumentar. Muy bien, ahora solamente reemplazamos el valor de a, que vale x a la quinta, y el valor de b, que vale y a la décima. En todo esto aquí, ¿correcto? Y comenzamos a aplicar potencia, ¿no? 9 por 5 es 45, x a la 45ava y así sucesivamente hasta que nos da este resultado final. Todo esto viene a ser cociente notable. Pregunta 3, le hemos dado forma también, mira, tenemos el siguiente cociente notable, x a la 20ava menos y a la 30ava entre x al cuadrado más y al cubo. ¿Correcto? Caso número 2, ¿no? Vamos a darle forma, x a la 20ava es lo mismo que decir x al cuadrado elevado a la décima y y a la 30ava es y al cubo elevado a la décima. Entonces, nos da justamente las mismas bases, ¿no? Del divisor, x cuadrado, y cubo. Reemplazamos, x cuadrado vale a y y cubo vale b. A a la décima menos b a la décima entre a más b. Y tenemos el siguiente cociente notable que tú ya sabes cómo resolver, ¿no? A la décima menos 1, o sea, a la novena. Luego empieza a disminuir a la octava, a la séptima, a la sexta, a la quinta, cuarta, tercera, segunda, primera y desaparece. Y el b a la 1, b al cuadrado, b al cubo, hasta b a la novena. Los signos son intercalados, más, menos, más, menos, más, menos. Y como es par, en este caso n, el último va a ser negativo. ¿Correcto? Muy bien, luego reemplazamos el valor de a y el valor de b. Y solamente comenzamos a operar aplicando potencia. Y esto vendría a ser todo mi cociente notable. Pregunta 4. Tenemos la siguiente división: x a la 20ava más y a la 16ava entre x a la quinta más y a la cuarta. Vamos a darle forma. X a la 20ava es lo mismo que decir x a la quinta elevado a la cuarta, 5 por 4, 20. Y a la 16ava es y a la cuarta elevado a la cuarta, 4 por 4, 16. Muy bien, ya le dimos forma igual que el divisor. Reemplazamos con en este caso un valor, ¿no? X a la quinta vale a y a la cuarta vale b. ¿Cómo nos quedaría el cociente notable? A a la cuarta más b a la cuarta entre a más b, ¿correcto? De hacer caso, ¿cómo sería? 4 menos 1, 3. Al cubo, luego disminuye a cuadrado, a la 1 hasta que desaparece, ¿no? O mejor dicho, a la 0. Y b a la cuarta aparece en el siguiente término. b a la 1, b cuadrado y por último b cubo. Al igual que a cubo, ¿no? Los signos van intercambiados. Más, menos, ya que es par, el último también es, en este caso, negativo. Muy bien. Ahora reemplazamos el valor de a y el valor de b. ¿Cuánto vale a? X a la quinta. ¿Cuánto vale b? Y a la cuarta. Reemplazamos todo esto, aplicamos potencia y al final nos da
x a la quinceava menos x a la décima y a la cuarta más x a la quinta y a la octava menos y a la doceava. Esto vendría a ser mi cociente notable. Pregunta 5. Nos piden indicar la cantidad de términos del cociente notable. Muy bien, acá no vamos a desarrollar el cociente notable. Es simple. Si me piden la cantidad de términos, nos piden n, ¿correcto? Y en este caso, n no viene a ser ni 80 ni 60. Ojo, hay que tener cuidado, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sería? Podemos darle forma o podemos aplicar la siguiente propiedad. Observa, ¿qué me dice la propiedad para hallar la cantidad de términos? Simplemente dividimos este exponente entre este, 80 entre 8, y nos debe dar igual a la división de 60 entre 6. ¿Correcto? ¿Cuánto es esto? Tú sabes que en ambas fracciones o divisiones nos da 10. ¿Cómo coincide? Por lo tanto, la cantidad de términos es 10. Pregunta 6. Nos piden hallar n en el siguiente cociente notable. Mira, ¿cómo hacemos esto? Recuerda que la cantidad de términos viene a ser igual a ¿qué? A la división de estos dos exponentes y también a la división de estos dos exponentes, ¿correcto? Entonces, por propiedad, ¿qué concluimos? Que m más 5 entre m más 2, ¿correcto? ¿A qué es igual? A 30 entre 15, ¿no? Lo cual tú sabes que es 2, ¿correcto? Simplificamos 2, ¿no? Multiplicamos de forma cruzada m más 5 por 1 y m más 2 por 2. M más 5 por 1 va a seguir siendo m más 5. Y 2 por m más 2 lo copiamos aquí. ¿Correcto? Muy bien. M más 5, ¿a qué es igual? Esto por esto y esto por esto. 2m más 4. 4 pasa a restar a 5, me queda 1. Y m pasa a restar a 2m, me queda n. Justamente lo que me piden. ¿Cuánto vale n? 1. Pregunta 7. Dice que la cantidad de términos, es decir, n, es 60 en el cociente notable. Nos piden calcular a más b. Muy bien, tenemos el siguiente, correcto, cociente notable. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo hallamos n? Que ya sabemos que es 60. Recuerda que se cumple que a entre 4 va a ser igual, en este caso, a b entre 5. Y ambos ya sabemos que valen ¿cuánto? 60, la cantidad de términos. Entonces tenemos una serie geométrica, ¿no? Esta es la constante. ¿Cuánto vale a? 4 por 60. ¿Cuánto es eso? 240. ¿Y cuánto vale b? 5 por 60. Esto es 300. Nos piden la suma de a más b. Sumamos simplemente 240 más 300, 540. Pregunta 8. Nos piden hallar el término del lugar 7 en el cociente notable, ¿correcto? Es decir, el término 7. Muy bien, muy simple. Vamos a darle forma primero, ¿correcto? X a la 30 es lo mismo que decir x al cubo elevado a la décima, ¿correcto? Menos y al cuadrado elevado a la décima. Ya le di forma al igual que el divisor. X al cubo y al cuadrado. Muy bien, entonces ya nos dimos cuenta que en este caso n, o la cantidad de términos, viene a ser 10, ¿no? Muy bien, ¿a qué es igual el término 7? Viene a ser en este caso, al primer término, en este caso, la primera base, que es x cubo, elevado a la ¿cuánto? A la n menos k, es decir, 10 menos ¿cuánto? Menos k. ¿Cuánto vale k? 7. Por, ¿correcto? La segunda base, ¿cuál es? Y cuadrado elevado a la k, o sea, 7, pero menos 1. Y muy bien, operamos esto. X cubo, 10 menos 7, es 3, ¿correcto? Y aquí, y cuadrado, 7 menos 1, 6.
potencia, potencia, 3 por 3, 9, potencia, potencia, 2 por 6, 12. El término 7 viene a ser igual a x a la novena y a la 12ª.